Quiero que me acompañes a leer ahí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3 vamos a leer. Gracias, chicos. Dice el texto allí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Padre, queremos en esta mañana disponer nuestro corazón a escuchar tu voz. Señor, apagamos toda distracción, quitamos toda distracción en el nombre de Jesús. Señor, no queremos distraernos con el envase, queremos prestar atención al contenido. Queremos mirarte a vos, no queremos mirar al hombre, no queremos escuchar al hombre, queremos escucharte a vos, Señor. Por eso nos sometemos a tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, espíritu de sabiduría, de revelación, que ilumines, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento, y que nos des la capacidad de bajar lo que hay en tu corazón al nuestro y poder poner en práctica, poner en acción, en obra, lo que vos estás hablando en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero invitarte antes de que continuemos, que puedas poner en silencio tu celular. A veces no nos olvidamos. A mí me pasa al revés, yo tengo siempre el celular en silencio y a veces cuando me quiero dar cuenta tengo llamadas perdidas, pero quiero animarte que puedas poner en silencio tu celular, así no nos distraemos y no distraemos a otros que por ahí le cuesta un poco también prestar o concentrarse, prestar atención. Quiero introducir con este texto que hemos leído algunas cuestiones importantes de este texto. Es que Juan comienza esta porción de estos versículos hablando del amor del Padre. Y él dice: miren, observen, contemplen cuál amor nos ha dado el Padre. Es interesante porque no dice el Padre nos ama, que no estaría mal, pero él dice que Él nos ha dado un amor extraordinario. Es decir, la diferencia es en este punto particular, Juan no está hablando de una condición, sino de algo, de una intencionalidad concreta del Padre de vertir, de dar su amor. Expresa una acción intencional de Dios de mostrar su amor de manera clara. Y Juan utiliza de manera intencional la palabra Padre. Él no dice Dios nos ha dado, sino que dice este amor nos ha dado el Padre. Porque de alguna manera la diferencia es que cuando uno se refiere a Dios como Padre, está implícito una relación de hijo y padre. Dios es nuestro Padre y Dios nos ha dado un amor extraordinario. Él ha vertido amor sobre nosotros. Dios se revela como un Padre amoroso y esto implica que nosotros somos sus hijos y tenemos una relación con Él. En segundo lugar, Juan deja en claro nuestra identidad presente como hijos de Dios. No es que algún día vamos a ser hijos de Dios. Y esto es bueno aclararlo porque cuando uno sobre todo va al versículo 2, ahí en el versículo 2 leemos que
Juan está diciendo, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de algo que se tiene que manifestar en el momento en que Jesús se revele, en el momento en que Jesús se manifieste, en el momento en que Jesús regrese. Pero Él aclara y asienta y afirma de manera categórica que nuestra condición presente es el ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios en el momento en que nosotros hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nuestra apertura a Él nos da el derecho a ser llamados hijos hoy, en este momento. Somos ahora hijos de Dios. Ahora, también Juan nos dice que hay algo que ha de manifestarse, hay algo que de alguna manera todavía no se manifiesta de manera completa o concreta en nosotros, y que eso va a suceder. De alguna manera está hablando de que nosotros estamos inmersos en un proceso que ha de terminar cuando Jesús se revele, cuando Él se manifieste, cuando Él regrese. Entonces podríamos preguntar, entonces, ¿somos o no somos? Y vuelvo a repetirte, Juan comienza aclarando que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de aquel que entregó a su Hijo unigénito para que todos los que crean no mueran, sino que tengan vida eterna. Pero este proceso, este texto nos habla de un proceso que nosotros en el cual estamos viviendo y en el cual caminamos. Y este proceso tiene un objetivo claro. Dice que seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Y acá vuelve a aparecer este principio que hemos mencionado algunos estos domingos acerca de que nosotros somos transformados en aquello que contemplamos. Juan lo dice de esta manera, dice, cuando Él se manifieste, vamos a ser transformados, vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, este proceso de transformación tiene un objetivo claro, que es ser semejantes a Él. Y por último, Juan nos dice que nosotros no debemos quedarnos a esperar que esto suceda en aquel momento. Juan nos está diciendo, estamos esperando y nos vamos a quedar sentados hasta aquel momento en que Jesús se manifieste y se revele para ser semejantes a Él. Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir que Juan nos dice que debe haber una intencionalidad de nuestra parte para ser purificados, de caminar en este proceso de santidad. Y esto surge de una expectativa de fe. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, esta expectativa, que espera que esto suceda algún día, son aquellos que no se quedan de brazos cruzados, sino que entran en este proceso en el cual se purifican. ¿Por qué? Porque Él es puro. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Es decir, nuestro modelo es Él. Y somos, a medida que caminamos en nuestra vida, somos transformados y nosotros tenemos la capacidad de contemplar a Él. Nosotros somos transformados en lo que contemplamos. Ahora, es importante un detalle para ya luego ir al tema en sí. Juan comienza mencionando el amor del Padre. Dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Por qué? Porque la santidad es una virtud relacional que se funda en el amor. La santidad es una virtud relacional.
La santidad es relacional y se funda en el amor. La santidad es una condición de los que son hijos. Es una condición del ser que se manifiesta en nuestro hacer. Pero si nosotros no comprendemos que la santidad tiene que ver con una condición que nosotros no hemos ganado, sino que por gracia Dios nos ha dado esta condición por ser sus hijos, entonces nosotros vamos a equivocarnos en el proceso. ¿Por qué? Una vez le preguntaron a alguien acerca de qué es vivir en santidad. Y esta persona respondió, vivir en santidad es, dice, le puso este ejemplo. Dice, imagínate que Dios se te presente y te diga durante 24 horas tenés la posibilidad de hacer lo que se te ocurra. No va a haber condenación, no va a haber culpa, no va a haber consecuencias de lo que hagas. No va a haber nada de eso. Tenés 24 horas para hacer lo que se te dé la gana, que cometas los pecados que quieras. Este hombre dice, santidad, verdadera santidad, vivir en santidad, es aún que Dios te hiciera esa propuesta, seguir manteniéndote alejado, apartado de todo eso por amor a Dios. Por eso Juan comienza hablando del amor del Padre. Y cuando reflexionaba en este texto, me acordaba en mis años de adolescente, entre los 13 y 15 años aproximadamente, fue mi época más rebelde. Y allí, en esa época de rebeldía, recuerdo tener varias, voy a decir, debates con mis padres acerca de cosas que yo quería hacer y que ellos me decían que no. Pero era interesante porque aún teniendo la posibilidad de hacer muchas cosas sin que ellos me vieran, muchas veces me detuve porque yo en mi corazón sentía que no podía traicionar la confianza y el amor de mis padres. Muchas veces me detuve a hacer algo porque en mí había algo que me impedía, porque yo decía, yo no puedo faltar a la confianza y al amor que mis padres me han dado. Por eso tenemos que entender que la santidad, que es algo extraordinario y no lo vamos a poder abarcar esta mañana, porque hay muchas facetas de la santidad, pero tenemos que comprender que la santidad se funda en el amor. Si nosotros no conocemos a un Dios que se revela como Padre y que nos ha dado un amor extraordinario, entonces seguramente vamos a tener problemas en esta área de nuestra vida. Cuando nosotros comprendemos el amor que Dios nos ha dado y el precio que tuvo que pagar para poder darnos ese amor, entonces nosotros comenzamos a poner en perspectiva esto. Por eso, y esto abriendo paréntesis, padres, yo no soy padre todavía, pero padres, ojo con menospreciar a nuestros hijos. Y uno dice, pero yo no lo menosprecio. Y la pregunta es, o mejor dicho, el punto es que muchas veces menospreciamos el potencial de un niño cuando no estamos haciendo o accionando correctamente en el crecimiento espiritual de ellos. Y muchas veces menospreciamos gestos, menospreciamos una relación correcta con... No te lo estoy diciendo como padre, te lo estoy diciendo como un hijo que lo vivió en casa. Mis padres dedicaban tiempo conmigo. Ellos forjaron una relación, un lazo que en los momentos en los que yo podría haber desbarrancado de la peor manera, Dios me cuidó. Era Dios atrás de lo que mis padres habían sembrado.
Entonces, no menosprecies a tu hijo. Y la mejor forma de no menospreciar a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, a cualquier niño, es sembrando una semilla extraordinaria que es el Evangelio y que dará fruto. No sabemos el alcance. El pastor esta semana en su estado puso un video, ¿sí?, de un testimonio de un misionero que pensó que había fracasado, pero que alcanzó a uno en una tribu allí por el centro de África. Y eso bastó para que muchos llegaran al conocimiento de Cristo. Este misionero se frustró, no sabía lo que había pasado, perdió a su esposa y años más tarde pudo darse cuenta que eso había dado fruto. Ayer tuvimos algo extraordinario en Santa Lucía. Después de mucho tiempo de oración, tenemos al frente un hogar de niños. Y veníamos orando por ese hogar de niños, orando hace más de un año, orando por este hogar de niños. Hubo un primer acercamiento hace un año atrás y las palabras textuales de los encargados de ese lugar fueron: acá no va a entrar ninguna iglesia. Y ¿saben qué extraordinario? Cuando nosotros perseveramos en oración, es que Dios obra más allá de lo que el hombre quiera trabar. Abre puertas donde parece que nunca nadie se va a poder abrir. Y esta semana una hermana de la congregación se acercó, tiene un contacto allí. Para hacer la historia larga, corta, no solamente la iglesia no va a entrar ahí, sino que todos los niños vinieron ayer a Santa Lucía. 14 niños y 3 adultos encargados de esos niños, niños entre 4 y 11 años. Pero ¿saben qué es lo más extraordinario de todo esto? Miren cómo no sabemos el alcance de lo que no me estoy yendo del tema, pero creo que es importante para que no menospreciemos a nuestros hijos, a nuestros niños, para que seamos conscientes de que tenemos que sembrar una semilla extraordinaria llamada Evangelio. Nos cuenta, en realidad, yo pude estar un rato al principio y al final, porque fue antes del culto, queríamos hacerlo de alguna manera para preparar y el próximo sábado ya sí compaginar con el resto de los niños de Santa Lucía. Pero Eliana, que estaba adelante de esto, me cuenta después que los niños, los mismos niños, contaban de una vez que un chico fue al hogar. Estuvo un tiempo determinado, pero ya había sido regresado a su hogar. Ahora miren lo extraordinario, dice que este niño les hablaba a todos los demás niños acerca de Jesús. No solamente les hablaba de Jesús, sino que también les enseñaba canciones de la iglesia. Y dice que de repente cantaban Yeshua, Yeshua. Y yo, cuando Eliana me contaba esto, recordaba cuando el pastor nos ha dicho varias veces: el Señor va preparando a las personas, Dios habla a las personas que luego Dios nos va a enviar a encontrarnos con ellos. Dios ya va hablando, Dios ya va preparando el terreno. Ahora, este niño, no sabemos la situación por la cual este niño llegó a ese hogar. Pero aún esa situación, de alguna manera, Dios la preparó para impactar a estos otros niños. Entonces, no menospreciemos a nuestros hijos, no menospreciemos el tiempo de calidad espiritual y emocional con ellos. Compartamos tiempo, porque todo lo que sembremos los va a marcar de una manera que cuando sean grandes, que cuando estén solos, que cuando será como el mismo Espíritu Santo trayendo a memoria lo que se les sembró. Pero todo esto es importante y se fundamenta en una relación de amor. Quiero que me acompañes a Efesios 4, 22. Vamos a leer hasta el 32. Dice allí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes, a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es extraordinario. Pablo le está diciendo a los efesios, les está hablando de dos realidades. Les está hablando de un proceso de transformación. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esa palabra despojaos es un acto radical, es la privación de algo, es desposeer algo con violencia. Despójense, tírenlo con violencia, desháganse del viejo hombre. Nos está hablando de un giro de 180 grados que empieza en nuestro ser interior, que empieza esa transformación en nuestro carácter y que se manifiesta en lo que hacemos. Ahora, ¿por qué tiene que ser despojada? Porque el texto dice que ese viejo hombre está viciado, está corrompido, y se ha corrompido, se ha echado a perder por los deseos engañosos. Por los deseos engañosos. Entonces Pablo le está diciendo, desháganse, y esto es una actitud radical, una actitud de dejar de lado cosas que ya no pueden permanecer en nuestra vida. Pero Pablo les dice que este despojarse no es lo único que hay que hacer. Pablo les dice, despójense, pero vístanse. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre, creado según a Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está diciendo, no basta solamente con despojarse, sino que también tenemos que revestirnos, tenemos que vestirnos, tenemos que asir, tenemos que tomar el nuevo hombre. Este nuevo hombre, como dice la otra traducción, es alguien que ha sido creado a imagen de Dios. Y ahí volvemos al principio de la contemplación. Tenemos que comprender que no basta. ¿Y por qué esto? Porque los fariseos eran expertos en despojarse. Los fariseos eran expertos en decirle no a algunas cosas. Eran expertos en una disciplina espiritual de negación, de dejar de lado, no caminar más de los pasos necesarios el día de descanso, no sanar en el día de descanso, no hacer obras buenas el día de descanso, no tomar las espigas con las manos sin el ritual de la limpieza de manos. Es decir, los fariseos eran expertos tal vez en despojarse del viejo hombre,
de los no, de dejar de lado aquellas cosas que estaban mal. Pero el problema de los fariseos es que ellos no tenían la capacidad de revestirse del nuevo hombre. Y cuando nosotros nos quedamos solamente en el despojarnos sin revestirnos, entonces nos volvemos religiosos como los fariseos. Y empezamos a vivir en una vida en la cual tenemos un montón de tradiciones, un montón de no, pero no hay transformación. Dios quiere, vuelvo a repetir, Dios quiere que nosotros seamos transformados. Y esto implica una acción que tiene dos caras: despojarse del viejo hombre y al mismo tiempo revestirse del nuevo hombre, aquel que es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Santidad de la verdad. Jesús ora al Padre y le dice: yo te pido, Señor, que los santifiques en tu verdad. La forma en la cual nosotros podemos caminar en santidad es cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el combustible que el Espíritu va a utilizar para que nosotros seamos santificados y caminemos en santidad. Caminar en santidad no es ser alguien perfecto. Caminar en santidad es aquel que vive apartado para Dios, apartado, consagrado a Dios, de tal manera que yo donde esté, sin importar si me rodea gente o no, yo voy a decirle que no a lo que sé que está mal por amor a Dios. Es lo que comentaba hace unos domingos atrás. Hace un tiempo en mi trabajo le agarré el gusto a reciclar papeles, porque imprimimos muchas cosas. Y yo veía que había papeles de una sola, impresa de un solo lado. Y me empezó a gustar porque dije el otro lado se puede utilizar. Y lo podemos utilizar para cosas interesantes. No, dejémoslo ahí. Ahora, ¿qué empezó? Miren, en cosas que son hasta ínfimas. Yo en mi puesto estoy solo, o sea, me ven, pero mi jefe está lejos, mis compañeros están lejos. Yo en el lugar que estoy medio solo. Entonces tal vez nadie nunca se podría enterar lo que pasó por mi mente. Yo dije, bueno, voy a empezar a imprimir todo simple faz para poder tener más papel para reciclar. Pero de repente el Espíritu me inquietó, me dijo, eso no está bien. Porque en realidad, aunque el objetivo es reciclar, lo que estás haciendo es generar papeles de manera incorrecta. Estás imprimiendo, estás haciendo mal tu trabajo, estás descuidando los recursos de tu trabajo por algo que vos querés hacer y que en realidad no corresponde. Tal vez nadie nunca se hubiese enterado si yo hacía eso. Pero cuando nosotros comprendemos que caminar en santidad es vivir consagrados, separados, apartados para Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó, porque Él nos ha dado un gran amor. Entonces nosotros, aun cuando estemos solos, aun cuando estemos frente a la pantalla de la computadora y nos parezca una persona del sexo opuesto con poca ropa, aun cuando de repente seamos tentados a tomar algo que no es nuestro, entonces nosotros lo que vamos a hacer es dejar de lado. La palabra de Dios dice: despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo. Y esto es una acción que tiene dos caras. Es decir, y creo que una vez lo dije acá de otra manera, pero si Dios me dice, despojate del piano y revestite de la guitarra, entonces si yo tengo que hacer eso, esto es una acción que tiene dos sentidos. A medida que yo me voy alejando del teclado, me voy acercando a la guitarra. Dios dice, en la palabra de Dios dice,
despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo. No es algo que nosotros no podemos hacer una parte sin hacer la otra. Es decir, dejen, pero revístanse. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos revestimos de acuerdo al nuevo hombre, entonces nosotros vamos a vivir un montón de reglas vacías que lo único que van a hacer es matar nuestro espíritu y nuestra relación con Dios. Y quiero decirte una cosa, los que viven despojándose del viejo hombre, porque hay algunos que tienen muy buena disciplina y saben decir que no a esto, no a aquello, pero no se revisten del nuevo hombre, entonces tarde o temprano terminan cediendo ante el pecado. Porque la única forma de mantenerse puros, limpios, santos es en relación a Dios, es en dependencia del Espíritu Santo y es revistiéndose del nuevo hombre. Y en el medio de estas dos declaraciones está lo que sería algo así como el lubricante del motor. Dice que debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Pero en el medio dice que nosotros debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Esta misma expresión es utilizada también por Pablo en Romanos 12, versículo 2. Dice Pablo: no se conformen a la manera de este siglo, no se conformen, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen, sino sean transformados. La palabra transformados allí es metamorfo o metamorfosis. Y esto es extraordinario porque cuando revisaba esto, esta mañana, Dios me recordó estas imágenes de la oruga que se transforma en mariposa. Y me pasa que cuando Dios me trae algo, cuando el Espíritu pone algo en mi corazón, en mi mente, me vuelvo como una especie de sabueso y quiero saber un poco sobre el tema. Y empiezo a investigar, porque digo, a ver, está bien, todos, de hecho creo que hasta, yo recuerdo cuando era niño mi mamá trajo una oruga de una mariposa de cera, creo que era, y vi todo el proceso y es excelente, es llamativo. Pero esto me llevó a preguntarme cómo es que la oruga realmente se transforma en algo totalmente diferente. En algo totalmente diferente. Y vino a mi mente una pregunta. ¿Son animales, son bichos diferentes o la esencia es la misma? Entonces empecé a investigar esta mañana, la verdad no lo pude hacer antes. Empecé a investigar esta mañana y empecé a investigar acerca de esto. Y entré a gente que es especializada en biología y demás. Y lo extraordinario es que la mariposa y la oruga genéticamente son el mismo animal, son el mismo bicho. Genéticamente, esencialmente son el mismo animal o el mismo bicho. Pero conviven dentro de la oruga dos estructuras de ADN. Dos estructuras, dos grupos de ADN, de células. Genéticamente son el mismo animal, pero conviven dos estructuras de ADN. Pablo la llamaría el viejo hombre
y el nuevo hombre. Pablo dice, en nosotros está la naturaleza vieja, pero desde el momento en que Jesús vino a morar en ustedes, hay una naturaleza nueva. Y ustedes tienen que despojarse del viejo hombre para revestirse de las características, de la esencia del nuevo. Y cuando yo veía esto, volvía a repasar las imágenes y mientras estaba sentado ahí en aposento, en realidad Dios al mostrarme esta imagen, Dios me decía, la oruga trabaja para su transformación. La oruga trabaja para su transformación. Y cuando, fíjense que es muy emocionante porque cuando Dios te trae algo y vos lo podés comprobar científicamente, es todavía más extraordinario, porque decís, acá había algo que por lo menos para mí estaba oculto, pero que me revelan principios eternos. La oruga necesita comer de la hoja para su transformación. La oruga necesita, escucha bien, llevar su tamaño a 2000 veces más. Necesita crecer 2000 veces más de su tamaño inicial para que pueda hacer el proceso de metamorfosis o transformación. Pero la oruga no solamente trabaja en su alimentación, sino que la oruga también trabaja a la hora de tener que armar su capullo para introducirse. Y ahí, en ese momento, Dios me decía, la oruga trabaja para la transformación, pero la oruga también entra en un proceso de encierro, de intimidad, porque la oruga necesita entrar, y ahora te voy a contar por qué, en ese capullo. No solamente trabaja para su transformación, sino que, y esta es la palabra que el Espíritu me traía, entra en una pausa activa. Y esa pausa activa es en el encierro, en la intimidad, en el lugar donde se encuentra sola. Y eso es, perdón que use tanto la palabra extraordinario, pero yo me maravillé cuando leía todas estas cosas esta mañana. Porque la oruga, una vez que teje el capullo, se encierra allí. Entra en un momento, como te decía, de que aparentemente por fuera no hay nada. Tal vez podríamos decir es pura pasividad, pero por dentro está pasando todo. Y lo que pasa es que en ese momento, escuchen, esto lo copié textualmente de este artículo. En ese momento, la mayor parte de la criatura muere, excepto un grupo de células que activan, entre comillas, la segunda parte del ADN. Este grupo de células consume el cuerpo de la oruga para crear una nueva criatura. Es decir, que mientras uno ve un capullo prácticamente inerte, creo que se puede decir la palabra, ¿verdad? No se mueve, no hay nada. Por dentro está un proceso de muerte. La oruga se alimentó, trabajó para la transformación. Y cuando llegó el momento, cuando llegó el punto en el cual ya estaba todo listo, se encerró allí en el capullo y empezó a morir. Empezó a ser consumido para que la parte del nuevo hombre comience a surgir. Es extraordinario. Entonces, cuando yo
estaba ahí sentado, Dios me traía pasajes de la palabra de Dios. No los vamos a ver todos, pero yo quiero llamar tu atención acerca de este proceso, porque Pablo dice, tienen que despojarse del viejo hombre y tienen que vestirse del nuevo, que es conforme a la justicia y santidad de la verdad. La palabra de Dios. Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Si nosotros no comemos como la oruga come de la hoja, si nosotros no alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, por eso el salmista dice en este texto que tantas veces hemos dicho, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, nunca vamos a llegar al punto en el cual Dios quiere transformar nuestra vida. No hay posibilidad de transformación si no atesoramos la palabra, porque la palabra no es papel con tinta. La palabra me enseña Dios, la palabra me enseña que Jesús es la palabra. Y yo tengo que encontrarme y alimentarme de Él cuando abro este libro. Esta Biblia tiene algo extraordinario. Esta me la regalaron los pastores. Pero en cada libro, aún del Antiguo Testamento, en la introducción, dice Cristo revelado en este libro. El Espíritu Santo revelado. Es decir, que podemos encontrarnos con el Maestro desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos encontrarnos y conocer a Jesús en cualquier parte de estas páginas. La oruga come, porque si no llega al tamaño que necesita, nunca va a haber transformación. Pero lo otro extraordinario es que la oruga tiene que morir. La oruga tiene que morir para que nazca lo nuevo, para que se produzca lo nuevo. Y esto es muy concreto y Pablo lo dice en este texto que hemos leído. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No des lugar al diablo. El que hurtaba, no lo haga más. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Yo la semana pasada me cansé de hacerles preguntas. Se fueron con más preguntas y dudas que con las que vinieron, seguramente. Y yo les preguntaba, ¿qué significa morir? Y empecé a poner ejemplos. ¿Qué significa morir? Llevar las marcas de la muerte de Jesús. Para Pablo dijimos, significó latigazo, significó ser encarcelado y hasta la muerte misma. Tal vez nosotros no lo tengamos que vivir, no sabemos. Pero yo preguntaba, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significa para un adolescente? Y poníamos diferentes situaciones. Pablo, de alguna manera, acá está diciendo morir. Significa dejar de hacer y poner en su lugar esto otro. Dice, deja el que robaba, el que hurtaba, lo deja de hacer. Y en vez de robar, comienza a trabajar para generar recursos genuinos. La palabra de Dios es práctica. Vivir en santidad es práctico. Es dejar algo y llenar ese espacio con lo correcto. El que hurtaba, no hurte más. Y en el lugar de seguir robando, comience a producir genuinamente. El que miente, no lo haga más. Comience a hablar verdad. Morir va a significar muchas veces
tener que tomar decisiones que te van a poner en jaque delante de otros. ¿Sabes cuántas veces tuve que perjudicarme en mi trabajo por decir la verdad? ¿Quién cometió este error? ¿Cuántas veces? Y yo sé que vos también. Pero hay cosas, hay áreas en nuestra vida que seguimos teniendo concesiones. Y seguimos queriendo tener el control. Y queremos seguir viviendo de acuerdo a lo que nosotros creemos. Pero esto es concreto. La oruga tiene que morir. No hay forma que haya transformación sin sacrificio. No hay transformación sin muerte. No hay transformación sin negación. Para esto es importante la intimidad. La oruga teje pacientemente su capullo y entra en lo que decíamos una pausa activa. Y Jesús, mientras estaba sentado allí el viernes, traía Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice: y tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. La oruga en el secreto empieza el proceso de transformación. Porque el proceso de transformación sucede cuando yo estoy en intimidad con Dios. Porque vuelvo a este principio. Cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, cuando nosotros lo podemos contemplar a Él, entonces aquellas cosas de Dios, de su naturaleza y de su carácter, inevitablemente comienzan a permear en mi vida. Hace un tiempo adopté esta oración: Señor, yo quiero ser permeable a todo lo que viene de ti. Yo quiero dejar que todo lo que viene de ti permee en mi vida. La oruga allí en la intimidad entra en transformación. No hay forma, por eso decíamos la santidad es relacional. No hay forma de vivir en santidad si nosotros no tenemos intimidad con el Padre. Si no tenemos intimidad con el Maestro por medio del Espíritu Santo. Allí es donde está la verdadera transformación. Y luego, cuando nuestro carácter es transformado, cuando somos trabajados en la intimidad, entonces nace de alguna manera o somos revestidos del nuevo hombre. Y de la intimidad con Dios surge esa nueva vida. ¿Y saben qué? Dice el texto que el Padre que ve en los secretos recompensará en público. ¿Cuántos? Y yo sé que tal vez muchos también de ustedes hoy están en este proceso. ¿No les ha pasado que desde el momento en que tomaron la decisión de decirle que no a algo, ustedes quieren ver que se note que hay cambios? ¿Y no les ha pasado que de repente se encuentran, no sé, con su esposo, su esposa, su hijo, y ante la primera de cambio, seguís siendo el mismo? Y eso es como un puñal en el corazón, porque vos estás allí en intimidad, muriendo y queriendo hacer cambios. Leíamos este mes, ahora no recuerdo en cuál de los
en el apunte, en el tema que estuvimos viendo este mes acerca de la vida de contagio, por contagio, el autor en un momento dice, no se trata, lo dice tal vez con otras palabras, pero no se trata de mostrarles a otros tu madurez espiritual. Concéntrate, seguí enfocándote en llevar una vida santa, en una vida de transformación. Deja que el Padre, tarde o temprano, va a sacar a relucir lo que pasó allí, adentro de ese cuarto, de esa habitación. Él va a sacar a relucir. Él se va a encargar de recompensarte en público. No debe ser esa nuestra motivación. Nuestra motivación debe ser vencer aquellas cosas que Él nos está pidiendo que nos despojemos. Y esto, hermanos, es práctico. Pablo dice, se trata de dejar de hacer y de hacer esto otro. Mientras yo dejo esto, yo tomo esto otro. Si yo sé que estoy teniendo un problema de santidad, un problema de pecado, en el cual estoy fallándole a Dios y Dios me está demandando sobre eso, entonces yo tengo que cortarlo de mi vida. Ahora vuelvo a repetirte, de nada sirve cortar eso si yo no soy renovado en el espíritu de mi entendimiento y me revisto del nuevo hombre. Si yo no hago esto, voy a hacerlo en mis fuerzas y tarde o temprano el ciclo me va a volver a llevar a lo mismo. Por eso Pablo lo deja bien en claro. Despójense, revístanse y en el medio sean renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Son 10:35. Así que el que me quiere invitar a un café acá a la vuelta. Hace un tiempo que me considero muchas veces muy teórico y me empecé a, no quiero usar la palabra preocupar, pero empecé a decir, Señor, necesito que me muestres la práctica de lo que me estás pidiendo. Está excelente entender el amor de Dios, está excelente entender el concepto de santidad, está excelente entender el concepto de la fe, pero si no podemos practicar estas cosas en nuestra vida, no hay transformación. Porque la palabra de Dios es práctica. Ya lo hemos dicho, muchos nos hemos acercado tantas veces como un libro de información y el libro la Biblia es un libro de transformación. Y hace un tiempo que le pregunto, Señor, ¿cómo es? ¿Cómo? Está bien, me estás hablando de la fe o me estás hablando de la santidad, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Tal vez hay cosas que son más sencillas que otras que entender la práctica. Y si tal vez es tu situación, es tu caso, te pasa lo mismo, pedile a Dios. Porque Él dice que el que le falta la sabiduría es la capacidad de llevar a la práctica. Al que le falte sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, cuando empecé a preguntarle esto,
en una charla, estábamos charlando una oportunidad con el pastor, y él dijo algo relacionado a otra cosa, pero que a mí me sirvió para comprender que lo importante de mi proceso de transformación con Dios es saber qué Dios me está pidiendo en este momento y practicar la palabra de Dios en eso. Yo no tengo que hoy preocuparme por un abanico de 1000 cosas que tal vez tenga que cambiar en mi vida. Tal vez hoy Dios te está pidiendo que combatas la mentira o el engaño en tu vida. Tal vez hoy Dios está pidiéndote que dejes de lado la inmoralidad sexual. Tal vez Dios hoy te está incomodando que dejes la manipulación, la violencia, el abuso. No sé, que dejes de robar, que dejes de mentir. Y hoy Dios te incomoda sobre eso para que trabajes sobre eso. Porque cuando logres conquistar eso, entonces Dios sí te va a traer lo que sigue. A veces creemos que tenemos que saberlo todo y en realidad hoy Dios te está demandando algo puntual. Le decía este martes, y termino con esto, a los líderes de una reunión el martes o miércoles: estemos conscientes de las situaciones que viven los hermanos, de los problemas, de las circunstancias, de las pruebas, porque ahí Dios está indicando algo que hay que trabajar. Entonces mi pregunta, linkeándolo con lo que hablamos el domingo pasado, es: ¿qué estás viviendo hoy de lo cual Dios está pidiendo cuentas y está pidiendo que pongas a trabajarte para la transformación? Dios quiere que trabajes para la transformación. Dios quiere que te alimentes de su palabra. Dios quiere que entres en intimidad con Él. Dios quiere que renuncies a eso puntual que esta semana Dios te está pidiendo, que en este tiempo. Entonces eso en algún momento va a dar luz, un fruto, una transformación. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? No esperes cambiarlo todo, porque estamos en un proceso de transformación. Y hoy Dios te va a demandar sobre 1, 2 o 3 cosas, y luego vendrán otras. Y poco a poco somos transformados a la imagen de aquel que contemplamos, al Hijo de Dios. Cierra tus ojos.